sabemos que esta plataforma tiene pues capacidad limitada para ello. Y bueno, perfecto, pues muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer seminario denominado La salud y enfermedad en el marco de lo social y lo cultural. Y para este año, la primera edición tiene el tema de la salud y su construcción sociocultural, miradas interdisciplinarias, que además constituye el primer acto académico enmarcado en la línea de investigación Enfoque Social de la Salud, que la de la voz es coordinadora de este seminario, desarrolla como profesora asociada de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Asimismo, doy la más amistosa bienvenida a todos los expositores que van a intervenir durante las 12 sesiones, los cuales la mayoría está enlazado aquí por vía Zoom, y en particular a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Luis Alberto Vargas, que más adelante tendremos oportunidad de presentarlo. Con su presencia, sin duda, enriquecen académicamente este evento. Saludo también afectuosamente a las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social que nos acompañan, principalmente a la maestra Carmen Casas, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy bien, la enfermedad como evento biológico que implica anormalidades en la estructura y función de órganos y sistemas del cuerpo, donde hay una continuidad entre el agente causal, la lesión anatómico-patológica y las manifestaciones clínicas, es también un constructo de la sociedad que surge de la cultura, de acuerdo a los medios que se tienen y que lo denominan de esta forma. Es una experiencia en sí misma, lo que implica que va a estar conformada por factores sociales y culturales que van a dirigir y van a regir la percepción, la vivencia, la concepción, la explicación y, por supuesto, la forma en cómo se afronte esta experiencia que normalmente es desagradable. Podemos decir que la enfermedad y los problemas de salud son artefactos sociales y culturales. Como todos sabemos, en un proceso de enfermedad o de problemas de salud, las consecuencias físicas en la persona no son las únicas que padece, sino que involucra toda una serie de aspectos sociales y culturales que deben de explicarse, abordarse y atenderse desde un modelo sociocultural y no únicamente desde un modelo biológico lesional o biomédico. Entendiendo que en nuestro cuerpo se ligan procesos bioquímicos, pero con los significados sociales, culturales y personales que fundamos en dichas experiencias, y que esto va a ser particular para cada grupo social, y cómo se manejen estos conceptos y creencias serán también de esa manera, particulares. Todo esto está fuertemente construido por la cultura que se transmite a lo largo de nuestra vida por estas formas simbólicas interiorizadas que van a regular y organizar nuestros modos de comportamiento, de percepción, mismos que deben conocerse también desde el trabajo social y desde una serie de disciplinas de las ciencias sociales y humanidades para generar estos procesos de intervención social focalizados e interculturales en el ámbito de la salud. En este sentido, se diseña este seminario como un espacio para reflexionar, para estar actualizado teórica y metodológicamente, poder abordar y explicar la experiencia de los problemas de salud, las enfermedades, justo desde un modelo sociocultural y no únicamente desde un modelo biológico, lesional o biomédico. Como trabajadoras y trabajadores sociales y disciplinas afines, es importante que orientemos nuestro ejercicio profesional en el ámbito de la salud, indagando y analizando el objeto de estudio y atención del modelo sociocultural o humanista de atención a la salud, que es el padecer, y que el día de hoy nos van a explicar ampliamente. Una dimensión de atención que brinda además conocimiento teórico sobre las características psicológicas, sociales y culturales de la naturaleza humana, que va a involucrar el análisis de la situación social, que implica una serie, obviamente, de demandas que se van a traducir en problemas y necesidades sociales objetivadas, derivadas y sentidas por la población, consolidando con ello el que podamos diseñar estrategias metodológicas de intervención social centradas en las personas con un problema de salud o bien enfermedades y no únicamente en diagnósticos clínicos. Solo así, como especialistas en trabajo social y áreas afines que nos enfocamos al ámbito de la salud y aquellos que están en formación, podremos diseñar acciones concretas que permitan una validación y una negociación cultural en el proceso de comunicación intercultural con las personas que atendemos.
Este seminario no solo es relevante por la temática a tratar, sino por la orientación práctica de sus preocupaciones. Entre los expositores vamos a encontrar colegas, trabajadores y trabajadoras sociales, pero también antropólogos, médicos, sociólogos, psicólogos y otros campos disciplinares. Este es un breve panorama del seminario que ustedes serán partícipes y aunque está así orientado a la adquisición de nuevos conocimientos teóricos metodológicos, está inspirado por una motivación práctica, que sus análisis y debates sean útiles para mejorar las condiciones y resultados en la atención que se le brinda a cualquier persona que tiene un problema de salud en nuestro país y en otras partes del mundo que también nos están siguiendo en este momento. Cedo el uso de la palabra al doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, doctora. ¿Se escucha bien? Lo escuchamos bien. Muchas gracias. En principio, solamente agradecer la invitación. La verdad, es un seminario que viene a robustecer todo el trabajo en el que usted está aportando elementos muy importantes para la disciplina en trabajo social. Yo creo que, en efecto, recuperar una visión integral desde la salud, desde los procesos de salud, desde los procesos sociales, es clave y qué bueno que usted, desde una perspectiva, yo diría, intercultural, innovadora, está generando este tipo de eventos que, a mi juicio, pues vienen a darle su lugar nuevamente a la profesión, a la disciplina. Muchas gracias, doctor, por todo, a la orden. Muchas gracias, doctor. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la maestra Carmen Casas, secretaria general, quien nos dará un mensaje y va a realizar propiamente el acto inaugural de este seminario. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ale Monroy. Pues con mucho gusto de saludarles, como hace un rato lo comentábamos, y a nombre del maestro Carlos Arteaga, director interino de nuestra escuela, quiero decirles que pues nos da mucho gusto, esto como lo ha comentado la doctora Ale Monroy, pues es un seminario que ella está iniciando, que es el resultado de un trabajo muy dedicado que ella ha venido haciendo, no solamente desde su incorporación a la escuela como profesora de carrera, pues ella ya tiene una trayectoria en el tema, ha tenido diferentes experiencias en el ámbito tanto de trabajo social como de la antropología y pues por supuesto de la salud en los diferentes enfoques y también en los diferentes escenarios en los cuales se ha desempeñado. Felicitar pues esta amplitud de invitadas, invitados, agradecer la presencia de todas y todos. Veíamos que pues va a ser muy diverso esta interdisciplina que nos va a permitir dialogar, ¿no? Como bien lo has comentado, para fortalecer procesos, no solamente en los marcos teórico-metodológicos, sino también en el quehacer profesional, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado pues muchas enseñanzas. No hubiésemos creído que nos íbamos a encontrar en este momento concentrados, ¿no? En esta convocatoria, en donde podemos ver diferentes perfiles que en pues desde las disciplinas de la medicina, la antropología, el trabajo social, por supuesto, pues hemos venido realizando diferentes acciones que han permitido dialogar en este proceso de salud de enfermedad. Es una pandemia que nos ha venido a trastocar en todos nuestros entornos, en la parte cultural, en la parte social, en la parte emocional, en todos los ámbitos, ¿no? Y el que tú hayas logrado converger y a través de estas exposiciones que tendremos a lo largo, pues de diferentes sesiones que nos invitas, terminará hasta el 4 de noviembre, ¿no? Realmente, pues pues es todo un reto, doctora. Yo te felicito, te agradezco, ¿no? Que hayas tenido esta posibilidad y, por supuesto, darles la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan desde los institutos, facultades, escuelas de la UNAM, del CIESAS, de la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional, del Grupo Hospitalario Universitario, Psiquiatría y Neurociencias de París, Francia, de la Fundación Universitaria de Área Andina,
Bogotá, Colombia, del Instituto Transdisciplinario sobre Complejidad Biocultural, del Hospital Juárez de México, del Instituto Nacional de Cancerología. Realmente, pues es muy rico, ¿no? El poder hacer converger a las personalidades que en su experiencia han tenido que transitar en estos procesos socioculturales, pues va a ser verdaderamente que nos lleve a cubrir nuevos retos, nuevos planteamientos, hasta estos escenarios que se nos presentan, que nos embaten realmente en todas las áreas y que finalmente nos obligan a repensar en nuestros futuros y en nuestras formas de ver la vida y estos procesos de salud, enfermedad de manera distinta. Pues muchas felicidades, muchas gracias por esta posibilidad de dirigir el mensaje. Insisto, el maestro Carlos en este momento está en otra actividad, él hubiera querido, ya estaba programado, pero desafortunadamente pues tenía otra actividad y he tenido yo esta encomienda de dar el banderazo de inicio. Inauguro de esta manera entonces este seminario, La salud y enfermedad en el marco de lo social y cultural, la salud para el día de hoy y en esta primera etapa y su construcción sociocultural, miradas interdisciplinarias. Muchas felicidades, doctora. Aquí estaremos de momentos, por otras ocupaciones estaremos intermitentes, pero acompañando, por supuesto, para escuchar al doctor Luis Alberto Vargas. Será un placer, doctor. Un gusto saludarles a todos y que sean muy bienvenidos a nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social de Momentos Virtual. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, maestra. Agradezco también al doctor Pedro Isnardo por su presencia y a ambos poder inaugurar este seminario. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión que está programada, denominada Problemas de salud, padecimientos y enfermedades, una mirada práctica desde la antropología. Para ello tengo el enorme placer y gusto de presentar a todos ustedes al doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, un ilustre académico e investigador de la UNAM, que además tengo que comentarles que fue y es mi maestro, formó y me dirigió gran parte de todas mis tesis de posgrado y para mí, bueno, es un gusto que pueda estar aquí presente y les voy a compartir su síntesis curricular. El doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama tiene 79 años de edad, es médico cirujano por la UNAM, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctor en biología especializado en antropología por la Universidad de París, es investigador titular C con PRI DD en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del que además fue director y es actualmente miembro del SNI 3. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia Nacional de Medicina, es nutriólogo honorario por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también por la Asociación Mexicana de Nutriología. Durante 5 años fungió como presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Fue asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, es editor asociado de Cuadernos de Nutrición, miembro del Comité Editorial de Anales de Antropología, de la Gaceta Médica de México y de otras publicaciones científicas y de divulgación. Ha sido profesor distinguido en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana, ha impartido cursos en distintas universidades norteamericanas, sudamericanas, europeas, es profesor de varios posgrados en la UNAM, ha dirigido 13 tesis de licenciatura, 18 de maestría, 30 de doctorado y ha asesorado a 9 de maestría y a 28 de doctorado. Todos estos alumnos se han graduado. Es autor de una infinidad de artículos científicos, capítulos de libros, productos de su actividad académica. Formó parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y pertenece al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Como ustedes han escuchado, tenemos la fortuna de poder escuchar al doctor Luis Alberto Vargas en este momento. No te vayas a atravesar porque ya sí les pido, por favor, antes de que propiamente el doctor inicie con su exposición, que por favor podamos apagar nuestros micrófonos y nuestras cámaras y podamos dejar solamente la cámara y el micrófono activado del doctor Luis Alberto Vargas para que nos pueda compartir esta sesión. Doctor, bienvenido.
este espacio virtual es todo suyo. Gracias, Alejandra. Ahora yo te voy a pedir un favor, que por Sí. favor me lleves el tiempo. Claro que sí, doctor. Avísame cuando estemos a 10 minutos de terminar para yo cerrar. Y Muy bien. tendré tiempo para algunos comentarios. Sí, doctor. Bueno, yo primero quiero decirles que, aunque no parezca, he estado ligado a la Escuela Nacional de Trabajo Social prácticamente desde sus inicios. He formado parte de su comisión dictaminadora, he dado conferencias ahí, he tenido muchas actividades que realmente me han dado gran placer y que reforzaron mi interés en el trabajo social que adquirí durante mi paso como médico por el Hospital General de México. Bueno, entonces ahora lo que quiero comenzar es con un tema que para mí es crucial para todos nosotros. Entender que somos personas. A mí me irrita mucho cuando leo trabajos donde se habla de los individuos, casi como si los pacientes, las personas con las que tratamos, fueran especímenes de laboratorio. Y nosotros somos personas. Vamos a ver qué significa eso. Primero, el origen de la palabra es muy curioso porque persona, lo que quiere decir en el original griego, es máscara. Es decir, es la máscara que se ponían los intérpretes del teatro con la que se presentaban en el público y que además se volvía su manera de ser durante la obra. Es decir, adoptaban esa máscara como si fueran ellos mismos, pero por otra parte el público los veía con esa máscara y los identificaba a través de ella. Entonces, en ese sentido etimológico, nosotros llevamos una máscara que es esta máscara de nosotros como personas. Ahora, quiero que entendamos en qué consiste ser persona. Lo primero, muy sencillo, que es lo que están ustedes viendo en la pantalla. No sé si me estén viendo a mí o estén viendo a la compañera que no ha apagado su video. Lo que nosotros vemos es el aspecto físico. Y en efecto, gran parte de nosotros es identificado por nuestro componente biológico. Ahora, piensen ustedes por qué yo, o cada uno de ustedes, es como es. Bueno, pues resulta que nosotros fuimos formados originalmente con los genes que vinieron la mitad de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá, pero que fueron producto del azar, es decir, nadie planeó qué genes heredaba yo de mi mamá, cuáles de mi papá, etcétera, sino que fue una mezcla al azar, donde heredo parte de ellos y a su vez ellos heredaron de sus antepasados y por lo tanto yo soy producto de una larga cadena histórica, biológica, que me hace ser como soy. Comienzo con las intimidades. Por ejemplo, uno de los hechos que ustedes no pueden ver en mí, pero que yo sí estoy muy consciente de ellos, es que yo heredé un gen defectuoso por parte de mi madre. Y ese gen defectuoso me hace que yo sea daltónico. Es decir, yo no veo los colores como ustedes, yo veo los colores en una forma diferente. Hoy, para ponerme esta corbata, tuve que pedir auxilio porque yo quería que fuera verde y yo confundo los verdes con los grises, con los cafés. Entonces ya mi esposa me ayudó a escoger una corbata verde. Es una característica biológica mía que afortunadamente no todos ustedes tienen. En los hombres, el 8% de los mexicanos somos daltónicos. Bueno, entonces este componente biológico viene en los genes, se forma desde el huevo del cual nos originamos, pero es sujeto a acciones que llamamos epigenéticas. Es decir, la epigenética son los cambios que sufren nuestros genes que los hacen que se activen, se desactiven, se modifiquen, etcétera, y que ya no son parte de lo que heredamos, sino es parte de nuestra interacción con el ambiente. Entonces, eso nos explica por qué incluso gemelos idénticos, gemelos que vienen de un solo huevo que se dividió tempranamente, tienen diferencias pequeñas, pero las tienen. El aspecto no es exactamente igual, son muy parecidos. Algunas familias, por ejemplo, a las niñas, a una le ponen moño rosa y a otra le ponen moño rojo para distinguirlas, pero son muy, muy parecidas. Entonces, este cuerpo es un cuerpo que heredamos
que vamos viviendo con él a lo largo del tiempo, que vamos creciendo, madurando, envejeciendo, pero es el mismo cuerpo. Es decir, el cuerpo que va adaptándose a condiciones diferentes y que la vida lo va modificando. Esta es una primera parte de nuestra personalidad, de nuestra persona, que es la que vemos fácilmente en otros. Pero después tenemos el segundo componente, que es muy importante, que es el mental. El componente mental es interesantísimo porque es producto tanto de nuestra organización neuronal como de los cambios que esta organización neuronal va sufriendo a través de la vida. Hay, para los que hemos trabajado en laboratorios biológicos, hay una serie de hechos que podemos comprobar fácilmente. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, como se hace mucho en los laboratorios de bioquímica y fisiología, con ratas, a veces hay ratitas que son muy fáciles de atrapar. Mete uno la mano a la caja donde están y algunas de ellas tienen la colita levantada y la saca uno. Y hay otras que son muy escurridizas y que no se dejan levantar. Esto es lo que se llama el temperamento. Es decir, este temperamento, que es una palabra muy antigua que se ha vuelto a poner de moda, lo que implica es que cada uno de nosotros tiene una estructura encefálica determinada que le hace responder de una manera muy personal a los estímulos ambientales. Sobre este temperamento, poco a poco, a lo largo de nuestro crecimiento temprano y aún hasta la vejez, vamos imprimiendo cambios. Vamos imprimiendo cambios sobre ese temperamento básico. Es decir, por ejemplo, alguien que nace inquieto, que nace con sentido del humor, probablemente no se le quite en toda la vida. Pero claro, la vida nos hace sufrir, nos hace gozar y esto va cambiando nuestra manera de ser. Entonces, lo que se acaba formando a lo largo de toda nuestra vida es una manera particular, personal de comportarnos, que es lo que llamamos la personalidad. Es decir, la personalidad en este sentido, limitándola por lo pronto a los aspectos mentales. Hay quien nace con facilidad para las matemáticas, hay quien nace con facilidad para la biología, hay quien es muy hábil para cocinar y otros que somos negados para ciertas cosas. Entonces, este componente mental es muy importante, pero a esto le agregamos algo que es lo fundamental, lo que junto con, ahora sí que estamos en una cadena de maestros, con mi maestro, el doctor Fernando Martínez Cortés, que Alejandra conoce muy bien, Roberto Campos conoce muy bien, hemos metido algo que rara vez se le llama con este nombre, pero que nos parece muy importante, el componente biográfico. Es decir, ¿dónde nacieron ustedes? ¿En qué parte del país? ¿En qué parte de la ciudad? Nos están oyendo personas que nacieron fuera, que nacieron en París o en algún otro lado. ¿Qué lugar ocuparon ustedes en la familia? ¿Fueron niños deseados? ¿Fueron niños que no eran esperados, que fueron producto de una violación? ¿Hijos de madre soltera? Todo esto en nuestra vida inicial pesa mucho en nuestra biografía. Por ejemplo, en este momento hay cosas curiosas. Dentro de unos años vamos a tener a una serie de jóvenes y de adultos que van a haber tenido una oportunidad que se había perdido en muchos lados, que es convivir todo el tiempo con sus padres, porque justamente padres e hijos están encerrados por la pandemia. Y entonces la madre está continuamente con ellos, no se va y viene, sino que está con ellos continuamente. Y estos son cambios que vamos a poder apreciar en el futuro. ¿Dónde hemos vivido? ¿Qué educación hemos recibido? ¿A qué escuela fuimos? ¿Quiénes fueron nuestros compañeros? ¿Fuimos agredidos? ¿Sufrimos de bullying por parte de nuestros compañeros? ¿Fuimos felices? ¿Cómo nos trataron los maestros? ¿Cuál es la estructura de nuestra familia? ¿Somos el único hombre en medio de un grupo de mujeres o somos la única mujer en un grupo de hombres? ¿Están alternos los hermanos? ¿Somos el mayor, el menor, etcétera? Todo esto es parte muy importante de nuestra biografía. Y la vamos nutriendo con el día con día, con las vivencias que vamos teniendo. Algunas inicialmente absolutamente dentro de la familia y más tarde las que vamos viviendo fuera, en la escuela, en el trabajo, en la calle, y que todo esto nos va creando una situación muy especial.
Nuestra alimentación juega un papel muy importante, las actividades que desempeñamos van imprimiendo maneras particulares de ser. Y claro, esto se liga con el cuarto componente, que es el componente del mundo social y la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, Roberto Campos podrá hablar mucho más y mucho mejor que yo de cómo la vida, por ejemplo, en el medio indígena en América Latina, Roberto lo conoce esto muy bien, en muchos lados de América Latina, cambia mucho nuestra percepción porque se vive dentro de una cultura diferente a la nuestra. Es decir, voy a poner un ejemplo que es el de Roberto. Ustedes, si no fueron educados en un medio donde hubiera influencia indígena, probablemente no sepan lo que es la caída de la mollera. Es decir, entonces esta caída de la mollera es para mucha gente una entidad real, es una enfermedad que puede vivirse, que puede conocerse, el susto es otra, en fin, hay toda una serie de enfermedades que a veces no escuchamos hablar de ellas, pero por ejemplo el que tuvo una nana indígena probablemente sí sepa de ellas, el que tuvo una abuela indígena probablemente sí sepa de ellas, pero ese es un rasgo cultural. En México, por ejemplo, en mi campo de la alimentación, el maíz forma el eje de nuestra alimentación. No es así en otros países, en otras regiones. Y entonces, a lo largo de la vida, adquirimos una serie de lo que llama Pierre Bourdieu nuestros capitales. Es decir, estos capitales son el más visible, el capital biológico. Es decir, ¿qué tengo yo a mis casi 80 años que me ha permitido llegar a esta edad? Mi situación inmunológica, la disposición de mis órganos, mi predisposición a tener o no tener diabetes, etc. Pero por otra parte, tenemos otros capitales. Bourdieu habla de uno muy importante, que es el capital social. Si el capital social está formado, por ejemplo, por mis amistades, mis conocidos, mis amigos, que en un momento dado intervienen para facilitarme o dificultarme la vida. Está también otro capital muy importante, y consta que estoy, por favor, resumiendo tremendamente algo muy complejo, el capital económico que llama Bourdieu. Es decir, ¿qué recursos tengo yo que en un momento puedo convertir en bienes intercambiables? Ahorita con la pandemia esto está haciendo crisis en México. Es decir, alguien que tenía un trabajo, que tenía un pequeño comercio y que con la crisis esto se ha terminado, ha perdido un capital. Pero otros, por ejemplo, que tienen su seguro social, pueden atenderse, aunque al principio les haya molestado pagar el seguro social, ahora se están dando cuenta de las grandes ventajas que tiene estar afiliado al seguro. O el tener un seguro de gastos médicos, como lo tenemos por fortuna los profesores universitarios, que nos permite estar tranquilos en el sentido de que vamos a encontrar atención si es que tenemos algún problema. Luego está el capital cultural, que son toda esta serie de conocimientos, creencias que tenemos para manejarlos en la vida. Y finalmente, y esto es lo que está más ligado con la personalidad, está lo que Bourdieu llama el capital simbólico, es decir, es la forma en que los demás nos ven en función de los capitales que tenemos. Es decir, ahorita algunos de ustedes me conocen, me han tratado, otros es la primera vez que me ven. Pero ustedes en este momento, al verme, al escucharme, se están formando una idea de quién soy yo, de cómo soy, y están comenzando a entrar a entender mi persona a través de lo que estoy haciendo en este momento. De tal manera que ustedes están formando en su mente una imagen de mí que me está atribuyendo una personalidad que coincide con lo que ustedes ven, pero que es solamente una parte de la historia porque hay cosas mías que no pueden ver a través de una pantalla. Ahora, por lo tanto, esto implica cosas muy sencillas. Somos únicos. Igual que cualquiera de los que estamos en este momento viendo esta sesión, no hay nadie igual a nosotros. Aunque tengamos un gemelo monocigótico idéntico a nosotros, él es diferente o ella es diferente. Nosotros somos nosotros. Yo soy quien soy. Y
Por otra parte, cito la frase antigua de Ortega y Gasset que dice: yo no soy solo yo, sino soy yo y mi circunstancia. ¿Dónde vivo? ¿En qué momento vivo? ¿Cuándo nací? Piensen ustedes qué hubiera pasado si hubiéramos nacido, por ejemplo, en la época que hizo erupción el Xitle aquí cercano, o hubiéramos nacido en el tiempo de la conquista o de la revolución. Nuestra vida, nuestra personalidad sería muy diferente. Pero por otra parte, lo que me interesa mucho recalcar es lo que dije al principio, que ante esta visión donde cada uno de nosotros es único, por producto de todo un conjunto de circunstancias que vivimos a lo largo de nuestra vida, muchas veces cuando trabajamos, cuando vemos a otros, los reducimos a una parte de esa personalidad. Por ejemplo, una experiencia muy común en los hospitales es que el paciente deja de ser la señora González o doña Juanita González para volverse la de la cama 8. Es decir, ya ni siquiera tiene nombre, es un número. Lo mismo nos ocurre cuando alguien nos pide nuestro registro federal de causantes, donde somos unas siglas, unos números, unas letras, o nos piden incluso la credencial de lector con fotografía, que la fotografía muchas veces ya data de muchos años, si no somos iguales a ella, estamos casi siempre peor que en la foto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi eje central es que ustedes se den cuenta que yo, ustedes y los otros somos personas. Personas que tenemos, ¿qué? Tenemos recuerdos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, vivencias, y que estamos en permanente cambio, porque tenemos una capacidad de ver hacia afuera, pero tenemos también la capacidad de introspección, de ver hacia adentro, de autocriticarnos. Este momento, yo les pido a ustedes que lo experimenten esta noche porque es muy bonito. Cuando uno está en duermevela a punto de dormirse y comienza a repasar lo que ha pasado durante el día de manera semiconsciente y comienza uno a darse cuenta de sus aciertos, de sus fallas, y esto lo introyectamos y va guiando nuestra manera de comportarnos en la vida. Pero esto le está pasando a los demás. Y nosotros tenemos que estar conscientes que cuando estamos frente a otra persona, como amigo, como paciente, como familia, etcétera, vive exactamente lo que nosotros estamos viviendo, pero en su personalidad particular. Bueno, entonces dicho esto, queda claro que somos personas. Ahora vamos a entrar ya de lleno en nuestro tema. Una de las cuestiones que hemos desarrollado mucho, varios de nosotros, Roberto Campos, entre ellos, el doctor Martínez Cortés, que nos ha guiado mucho en esto, es distinguir lo que está ocurriendo con relación a la salud. Lo primero que quiero darles a ustedes es el concepto de problema de salud. ¿Qué entendemos por problema de salud? Es aquella situación en que mi persona percibe alteraciones que atribuyo a la salud y que son cambios en mi cuerpo que pueden ser visibles, es decir, los signos de la medicina. Me salió un lunar nuevo, estoy muy pálido, me cuesta trabajo respirar, o que son cambios anatómicos, es decir, me salió un grano, me salió un moretón, o molestias del tipo dolor y tantas otras que tenemos. Entonces la persona percibe que su cuerpo ha cambiado. Puede ser un cambio drástico, es decir, por ejemplo, me caigo, me fracturo un brazo, el cambio es inmediato, lo percibo inmediatamente, o puede ser un cambio progresivo. Qué barbaridad, ya no me quedan los pantalones, ya no me cierran, la falda no me cierra. Es decir, estoy subiendo de peso, pero no me he pesado, no he cuantificado qué tanto. Antes yo llegaba a mi casa, vivía yo en un departamento del tercer piso y subía yo corriendo las escaleras y llegaba yo a mi casa. Ahora me tengo que detener en el primer piso y en el segundo, y cuando llego al tercero estoy fatigado. Ahí hay un cambio. Por ejemplo, a mis 80 años, una situación que yo vivo
es que cuando viajo, por ejemplo, en camión y nos dan la dichosa bebida en una botellita, siempre le tengo que pedir al vecino que me la abra porque ya mi fuerza para abrir una rosca de estas de las botellas de agua ya no es la misma que antes y tengo que pedir auxilio. Y entonces yo me doy cuenta que hay algo que ha cambiado y a esto le llamo problema de salud. Y ante el problema de salud surge con tiempo o inmediatamente, en el caso de la fractura sería inmediatamente, la necesidad de pedir ayuda. ¿De pedir ayuda a quién? A alguien que sepa del asunto. Y entonces alguien que sepa del asunto puede ser desde mi mamá, mi hermano, mi hijo, en mi caso mi nieto, o puede ser ya un profesional de la medicina, o mejor dicho, de las medicinas, es decir, de los distintos sistemas médicos que están alrededor de nosotros. Voy a ejemplificarlo con una historia bastante común, pero que muestra muy bien lo que puede ser esto. Es decir, una persona se está bañando, se siente una bolita en la ingle y no le hace el mayor caso, piensa que es algo banal. Al día siguiente vuelve a bañarse y la bolita sigue ahí. Entonces comienza a pensar qué puede ser esto. Y puede pensar, doy el ejemplo más dramático, que se trata de un ganglio, de un cáncer que no ha diagnosticado dónde está el cáncer primario. Y comienza a preocuparse. Y entonces al comenzar a preocuparse, al comenzar a pensar en esto, el problema de salud se comienza a convertir en otra cosa muy importante, que es el segundo punto que quiero destacar, se convierte en un padecimiento. Es decir, la persona comienza a construir mentalmente qué es lo que le está pasando. Ya lo dije, en este caso, siente la bolita, dice, es un ganglio, debo tener un cáncer en algún lado. Y eso desencadena toda una serie de cuestiones. A ver, si tengo un cáncer, mi vida se acorta, me voy a morir pronto. Estoy poniendo así el caso de un muy pesimista, ¿no? Es decir, voy a tener que dejar de trabajar, mis hijos se van a quedar sin protección, voy a tener que ir a un hospital para que me internen, me van seguramente a operar y resulta que hace 3 semanas yo fui al dentista y por poco me quedo en shock porque me puso anestesia y no la toleré muy bien. Mi vida está en grave peligro. Bueno, piensen ustedes, cada uno de ustedes piense en problemas de salud que haya tenido y la cadena de pensamientos que se desencadenó en ustedes tratando de interpretar que lo tenían. Y entonces esto es el padecimiento. Es muy importante distinguirlo del problema de salud porque aquí el problema de salud es lo que llama la atención, pero después cómo construimos mentalmente con fundamento en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestros conocimientos, en nuestras creencias, construimos una historia. Esta persona decide que es momento de consultar a alguien que lo oriente. Y vamos a poner el caso más común entre los que estamos en esta pantalla. Decide ir al médico. Entonces viene como parte del padecimiento todo un cuestionamiento. ¿Con quién voy? ¿Voy con mi médico general de siempre? ¿Voy con mi amigo que estudia medicina? ¿Me voy de plano pensando que tengo un cáncer? ¿Me voy al Instituto de Cancerología? ¿Dónde me voy? Y escoge de estos algún camino, o bien me han dicho que hay un curandero muy bueno aquí cerca y voy a consultarlo. Entonces acude con alguien al que le atribuye o sabe que puede resolver estos problemas y entonces esta persona lo estudia bajo formas muy distintas, puede llegar desde simplemente preguntarle cosas hasta hacerle estudios de laboratorio, de gabinete muy complejos y le da un diagnóstico. Y el diagnóstico puede ser tan sencillo como no tienes nada, a, en el caso que le estoy relatando, no hombre, ¿qué vas a tener cáncer? Lo que tienes ahí es una pequeña hernia inguinal que se te puede operar rápidamente y vas a estar como nuevo en poco tiempo. Entonces la persona comienza a reaccionar ante este diagnóstico, pero en otros casos el diagnóstico puede ser realmente de algo que está pasando en su cuerpo, que es lo que conocemos como la enfermedad. Entonces aquí Ale lo adelantó,
es muy importante darnos cuenta que las enfermedades no andan sueltas así por la calle. El coronavirus, nadie ha visto a la enfermedad coronavirus. Se han visto el germen, el virus en el microscopio a los pacientes, pero el coronavirus y sobre todo la enfermedad que produce no es una entidad física que podamos meter en una cajita. Es un constructo de nuestra mente. Cuando se observa a muchas personas que tienen síntomas y signos semejantes, aislamos el virus, lo reconocemos, nos damos cuenta que en estas personas la evolución, la historia natural de su enfermedad es semejante, hacemos el diagnóstico de neumonía por coronavirus. En otros casos será por influenza, en otros casos será por una neumonía por neumococo. Pero tenemos ya un constructo que hace nuestra mente. Y este constructo se lo damos al paciente y el paciente entonces modifica su padecimiento ante lo que le decimos. Y entonces va a comportarse de maneras diferentes en el curso de su vida. Perdón, le pregunto a Ale, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos bien, doctor. ¿Pero cuánto tiempo me queda? Unos 15 minutos. Perfecto. Bueno, entonces me da tiempo de entrar en algunos calificativos y quiero llegar a la discusión final. Roberto se acordará de dos términos que trabajamos con Artur Rubel y con el recién fallecido Rolando Collado, que son muy importantes que ustedes guarden en mente. El primer término es la gravedad del padecimiento o de la enfermedad, cuando hay enfermedad, porque hay padecimiento sin enfermedad. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar muy angustiado, no es mi caso, porque me estoy quedando calvo. Y entonces pienso que el estar calvo va a disminuir mi capital social, que me van a ver diferente, y entonces decido acudir con alguien que me dé un tónico para que me crezca el cabello, o de plano me voy con esto que anuncian tanto de los trasplantes de pelo. No es una enfermedad ser calvo, pero es un problema que la gente puede interpretar como problema de salud, o tener la nariz muy grande, o cualquier otro defecto o alteración o distinción que podamos tener. A veces, por ejemplo, es un lunar que nos queda muy feo. A veces, al contrario, ese lunar se interpreta como una marca de belleza. En fin, esto ya varía mucho de persona a persona. El hecho es de que los dos términos que hemos manejado son el de gravedad, que implica qué tanto esta enfermedad nos lleva a disminuir nuestra supervivencia, es decir, nos acerca a la muerte. Entonces, por ejemplo, un cáncer de páncreas que nos diagnostiquen muy tempranamente es un diagnóstico de una gran gravedad. Es decir, por la historia natural del cáncer de páncreas sabemos que ese cáncer, que es en su inicio pequeñísimo, va a crecer rápidamente, va a invadir otros órganos y nos va a matar en muy corto plazo. Es un diagnóstico muy grave. En cambio, por ejemplo, hay enfermedades que ahora explicaré qué otra característica tienen, que no matan, sino que, digamos, son muy molestas. Por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es muy invalidante, pero no lo mata a uno, más que ya con complicaciones. Entonces, esto nos lleva al otro cara de la moneda, que es la severidad. Entonces, la severidad implica qué tanto ese problema de salud o esa enfermedad, y verán por qué hago la distinción con los dos ejemplos que voy a dar, los califico de severos o no los califico de no severos. Y les doy dos ejemplos clásicos. Una cruda, un dolor menstrual o una jaqueca. Bueno, a veces los que tienen jaqueca no pueden salir de su casa, les molesta la luz, el ruido, etcétera. No se diga de la cruda, que bueno, la gente puede quedarse tumbada en su cama durante horas, o algunos dolores menstruales muy intensos, pero nadie se muere de eso. Es decir, son severos, pero no son graves. En cambio, la mayor parte de los padecimientos graves llegan a ser también severos. El caso que decía yo de la artritis reumatoide es muy severa en muchos casos, pero no es grave. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos dos puntos de vista que me parecen muy importantes. Ahora voy a entrar
al último aspecto que quiero tratar y que es una bomba, porque es lo que manejamos como salud. ¿Qué es la salud? Les pregunto a ustedes. Y nadie me va a poder contestar, al menos que me den la respuesta estándar y me reciten lo que se llama la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud en realidad no es una definición. Ya que me metí a explorar esto, me di cuenta que simplemente es una frase, una oración que está en la Constitución, en la Carta Constitutiva de la OMS en 1946, y que es como un desideratum, es algo que se busca, pero no es una definición de salud. Y se las leo primero en inglés porque les voy a explicar los errores que hay en la traducción. Dice, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, sabrullo well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. En español, la traducción más común es la salud es un estado pleno de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o discapacidad. Y ahí la palabra que nos molesta es pleno. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas traducciones el complete es traducido como completo, el completo bienestar. Entonces yo les preguntaría a ustedes una pregunta muy simple. ¿Cuándo traen en su bolsa o en su cartera? ¿Son ustedes sanos económicamente en este momento? Lo dudo mucho. Es decir, podrían ustedes solventar cualquier gasto imprevisto que les llegara en este momento. No tienen salud económica, que es una de las dimensiones que se considera. Tienen una forma limitada de pobreza. Yo uso lentes y soy daltónico. ¿Eso me hace que ya no sea yo sano? Es decir, eso ya limita y en una clasificación me pondrían como enfermo. ¿Quién es sano? Entonces resulta que si nosotros entendemos lo que quiso decir el original en inglés, de que es pleno y que no es solamente la ausencia de enfermedad o discapacidad, entonces sí entendemos que lo que quiso decir la OMS es que abarca lo físico, lo mental y lo sociocultural. Entonces, a eso se refiere el integral, el conjunto de todo. Ahora, si atendemos a esta no definición de la OMS, entonces la salud se vuelve algo inalcanzable, algo que no podemos tener. Y entonces tenemos que entender que muchos de nosotros estamos en un estado previo, en un estado intermedio, donde nuestra salud es aceptable, pero que si la analizamos con detalle, pues no seríamos sanos. Otros hablan les doy una definición que a mí me espanta, dice, el bienestar integral, físico, mental y social, la capacidad personal óptima para llevar a cabo una vida plena, creativa y fructífera, el estado de ajuste dinámico ante las fuerzas ambientales causantes de desequilibrio. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que sea así? Esto es, a mi modo de ver, una mezcla entre un santo y un superhéroe. Es decir, será muy difícil que alguien tenga todo eso, ¿no? Es decir, realmente se necesita un estado de santidad o un supercuerpo para poder ser como lo describe esta definición. La más antigua, la más práctica que se usa y que las personas que atendemos la viven así, no saben de la OMS, no saben de la definición, pero dicen, salud es lo opuesto al malestar o la enfermedad. Yo estoy bien, me siento bien, no tengo problemas, por lo tanto, estoy sano. Y entonces limitan su salud al componente biológico. Estoy malo, pero estoy pobre, estoy malo, pero tengo una personalidad muy alterada, me angustio mucho, etc. Pero mi cuerpo está muy bien. Entonces también otra forma en que manejamos la salud con frecuencia es como dos cosas que coexisten. Es decir, muchas veces decimos, este niño tiene un profundo daño cerebral. Está muy mal mentalmente. Pero su cuerpo está sanísimo. Entonces ahí estamos jugando con dos maneras de ver las cosas. Decimos, está sano de una parte y está enfermo de otra. Entonces, todas estas son situaciones que vivimos
continuamente. Entonces, no hay por lo pronto una definición satisfactoria de salud, pero tenemos que entender cómo la manejamos. Y la última es una que usamos mucho en los sistemas de salud, que es la salud como una normalidad estadística. Es decir, por ejemplo, yo mismo he trabajado mucho los indicadores del estado de nutrición. Entonces, por ejemplo, hemos publicado trabajos donde decimos, bueno, miren, para los mexicanos, lo normal para estas estaturas es tales pesos. Bueno, sí, pero habría que individualizar. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso porque es atlético y tiene una gran musculatura, no es lo mismo que una persona que tiene obesidad porque tiene un exceso de grasa, o una mujer que tiene un gran quiste ovárico que pesa 10 kilos y que cuando se lo quitan, pues baja 10 kilos de peso. Es decir, pero en la primera la diagnosticamos como obesa. En laboratorio clínico esto es muy frecuente. ¿Cuál es lo normal de hemoglobina? ¿Cuál es lo normal de glóbulos rojos? Bueno, pues depende a qué altura del nivel del mar estás, pero es una normalidad estadística. Algunas personas viven muy felices con menos o con más glóbulos rojos por distintas razones. Entonces, tomen en cuenta que a veces esto de la normalidad estadística nos puede llevar a errores serios. Bueno, entro al final, que es hablarles a ustedes de términos que usamos mucho en trabajo social y en medicina. Entonces, por ejemplo, dense ustedes cuenta que últimamente, incluso en los periódicos, se habla del bienestar. Entonces, es un término que ha sido visto de muchas distintas maneras. Una de las definiciones dice es el estado de las personas cuyas condiciones físicas, mentales o sociales le proporcionan un sentimiento de satisfacción o tranquilidad. Entonces, aquí ya el bienestar se transforma en algo que no es objetivo, sino que es subjetivo. Que si yo tengo bienestar o no, eso el único que lo puede decir soy yo. Usamos en trabajo social, en medicina, en psicología, indicadores. A ver, ¿cómo es su casa? ¿Cómo se lleva usted con su esposa? ¿Qué come? Etcétera. Y decimos, esta persona tiene gran bienestar, pero a lo mejor vive muy triste en ese ambiente y no tiene bienestar. Entonces, el bienestar lo tenemos que identificar a través de la persona y lo que siente y lo que dice, cosa que en una entrevista no siempre es fácil. Entonces, pero los componentes que se han dado, y me refiero otra vez a la Organización Mundial de la Salud, son los siguientes. Tener lo que llaman ellos una emoción positiva, es decir, aquellos hechos, situaciones que nos producen, perdón, estoy buscando porque me acabo de dar cuenta que me falta una hoja, pero la tengo aquí, que nos producen sensaciones agradables o positivas. Así podemos obtener placer, gozo, calidez y emociones semejantes. El otro elemento que consideran es algo que tiene un nombre así muy curioso, le llaman fluir, es decir, déjenme encontrar la página que me faltaba, que está aquí en la computadora. Sí, aquí está, la experiencia de fluir, es decir, sentirse temporalmente, esto no es algo que podamos tener permanentemente, tener la sensación de que al momento que estamos absortos en algo, jugando, comiendo, durmiendo, etcétera, realmente sentimos placer y gratificación y sensaciones afines. Es decir, esto ocurre por causas muy diferentes y es temporal casi siempre, pero pueden ser cosas tan sencillas como disfrutar un paisaje, escuchar música, bailar, cantar. Esto es lo que llaman en la OMS el fluir, de tal manera que son sensaciones que puede uno tener y que forman parte del bienestar. Otra es encontrar sentido y propósito a la propia existencia. Mi computadora se está portando mal. Es decir, es encontrarle esta situación a nuestra propia existencia. Es decir,
sentir que estamos haciendo algo, sentir que estamos logrando algo, entendida como esta capacidad de transmitir a otros lo que pensamos. Desde luego, los que damos clase, en ese sentido, siempre estamos satisfechos porque sentimos que lo que transmitimos es asimilado por otros. La consulta, el sentir que una persona a la que hemos auxiliado desde el punto de vista del trabajo social ha resuelto un problema, esto es parte de lo que nos da sentido importante en la vida. La otra cosa son situaciones interpersonales productivas o positivas. Es decir, cómo influimos, por ejemplo, en mi caso, sobre mis hijos o mis nietos y cómo me hermano con ellos y tenemos una vida en común que es agradable. La otra es el logro. El logro es algo que nos llega muy de vez en cuando. Por ejemplo, algunos de ustedes van a tener el logro al momento que obtengan su título profesional, su maestría, su doctorado, al momento que les den una beca, al momento que obtengan algo positivo, se ganaron la lotería. Esas son sensaciones de logro que contribuyen al bienestar. Pero insisto, el bienestar es algo cambiante, algo que no es permanente y que debemos explorar con mucho cuidado. Ahora, me voy a las dos últimas o tres últimas definiciones. Una de ellas es algo que usamos mucho y que forma parte, digamos, de nuestra existencia. Perdón, esto se me va. Ya lo encontré. Que es la calidad de vida. Fíjense ustedes que es un término que se ha vuelto otra vez de moda, que lo manejamos mucho, que hablamos mucho de él, pero en el cual reflexionamos poco. La calidad de vida es esta capacidad personal que tenemos de realizar actividades físicas, mentales y sociales, pero que tiene un contenido también, igual que el estilo de vida, un contenido emocional. Se parecen mucho las dos cosas, pero resulta que la calidad de vida tiene la enorme ventaja de que en general, perdón, tengo que conectar otra cosa, que en general la calidad de vida sí puede cuantificarse mediante ciertos indicadores. Es decir, por ejemplo, la higiene de la casa, el estilo de la casa, su construcción, nuestra dieta, sí son cosas que podemos de alguna manera ir cuantificando respecto a la calidad de nuestra vida. Y esto implica que afectan nuestra percepción personal y que juegan en ello nuestros valores personales y sociales y toda una serie de factores. Ahora, quiero prevenirles algo que es muy importante. Cuando exploramos esto en la práctica médica y probablemente también en la práctica de trabajo social, cuando hablamos de estilo de vida y calidad de vida, siempre nos quedamos cortos. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo en mis tiempos de formación en el Hospital General de México, nos decían, explora lo que llamaban los antecedentes personales no patológicos. Y entonces preguntamos, ¿y usted cómo come? ¿Come bien? ¿Come mal? ¿Cuál es su alimentación? Y terminábamos con una nota en la historia clínica que decía alimentación suficiente en cantidad y calidad, que no quiere decir absolutamente nada. Por otra parte, consumo de sustancias tóxicas. ¿Usted bebe? No bebe. ¿Se droga? No se droga. Ahora ya, esto antes no se podía preguntar abiertamente, ahora se puede preguntar. Pero dense ustedes cuenta que esto abarca en realidad mucho más entender cuál es la calidad de vida de la persona. Es decir, tiene acceso a una buena cama, duerme bien, en qué consiste su comida, le da satisfacción lo que come. En estos días de la pandemia estoy preparando una presentación donde realmente esto trastornó mucho. Les doy un caso concreto. Una familia se encontró ante la dramática situación de que perdieron súbitamente el trabajo, tuvieron que alimentarse y buscar
recursos rápidamente. No pudieron pagar el gas. Entonces, ¿qué hicieron? Desenterrar de alguna parte de la casa el anafre y cocinar con leña o con lo que podían, con periódico, con lo que podían. ¿Y a qué recurrieron? Pues al recurso mexicano muy antiguo de las tortillas. Con tortillas se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer tacos, tostadas, enfrijoladas, muchas cosas. Y la tortilla los salvó de padecer hambre con un recurso muy antiguo. Entonces, quiero que se den ustedes cuenta de que estas situaciones las tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que profundizar en la exploración de lo que estamos viviendo con las personas a las que atendemos y llegar más allá de lo que casi siempre se maneja. Para terminar ya, Alejandra, ¿estoy en tiempo todavía? Sí, doctor. Adelante. Bueno, aquí voy a plantear una cosa muy curiosa. ¿Qué hacemos nosotros con las personas a las que les damos servicio? Bueno, resulta que aquí yo me encuentro con un lío porque muchas personas, entre ellas, por ejemplo, Eduardo Menéndez, que ha trabajado mucho esto, habla de atención. Y entonces me puse a explorar qué cosa es atención y traté de encontrar un término que también se utiliza mucho en trabajo social, que es asistencia. Recuerden ustedes, por ejemplo, que nuestra Secretaría de Salud antes era Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, estoy empantanado porque la diferencia entre las dos es muy escasa, pero abarca situaciones, bueno, no situaciones, procesos tan complejos como, por ejemplo, el de la terapéutica. Es decir, en la atención tengo que darle al paciente medicamentos, hacerle una intervención quirúrgica, darle radioterapia, pero también a veces tengo que ayudarle a comer, tengo que conseguirle dónde dormir, tengo que ver cuál es su situación familiar y esto lo vuelve terriblemente complejo. Entonces, tenemos este problema serio de definiciones y de conceptos, pero mi invitación para terminar es que ustedes tomen en cuenta lo que he dicho y que traten de analizar qué es lo que realmente ustedes hacen con las personas a las que atienden, sean médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, lo que sean, que tengan que ver con salud. ¿Qué están ustedes haciendo? En el caso, por ejemplo, de los odontólogos es muy sencillo. Yo atiendo al paciente porque le tapo una caries y evito que esto progrese, le quito el dolor. Pero en otras situaciones la atención se vuelve algo mucho más complejo. Le ayudo a conseguir trabajo, le doy consejos de cómo llevar mejor su vida familiar, le busco un albergue. En fin, estos son cosas que hacemos en las distintas profesiones que implican una manera de asomarnos a nuestra profesión, pero para terminar, les digo que lo que no debemos olvidar es lo que dije al principio, que estamos dándole servicio a personas, personas tan complejas, tan difíciles, tan impredecibles como nosotros mismos. Y entonces esto espero que los haga pensar y razonar un poco sobre su propio ejercicio en la profesión que tengan. Con esto termino, Alejandra, podemos pasar a la siguiente etapa. Muchas gracias, doctor, por esta excelente exposición tan ilustrativa sobre la importancia de diferenciar muy bien estos términos tan importantes en el ámbito de la salud, como problema de salud, padecer, enfermedad, y cómo podemos incluso aplicarlos en el cuestiones de salud, quienes ya ejercen profesionalmente y quienes están en formación, la importancia de siempre visualizar que la atención o el abordaje del otro es justo con una persona. Muy bien, doctor, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas, de comentarios. Sin duda existen una infinidad de comentarios agradeciendo la ponencia, mencionando que ha sido una excelente exposición, felicitándole, y hay algunas preguntas. Vamos a dejar unos 10 minutitos, 15 minutitos para poder hacer algunas de estas. Si me pueden apoyar, Frida, por favor, con mencionarme algunas de estas aquí en Zoom.
Y también tenemos el enlace en Facebook Live, también Dulce, Jessie y equipo también organizador que me pueda apoyar con algunas de estas. Por favor, podemos activar su micrófono de Frida. Vamos a ver. ¿Sí me escuchas, Free? Es que hay bastantes comentarios. Buenas tardes, sí le escucho, maestra. Por favor, Free, ¿nos puedes decir alguna de estas preguntas para el doctor Vargas? Bueno, Diana Mota nos pregunta que si nadie es sana, entonces que si nadie es sano física, mental o socioculturalmente. Es una pregunta difícil de responder, pero yo diría que no, que lo que pasa es que tenemos que cambiar la definición de salud. Tenemos que, y eso es una tarea que ha sido prácticamente imposible. Miren, en el sentido práctico, yo trabajo mucho con el grupo de gerontología de la FES Zaragoza y simplemente al hacer un trabajo de investigación donde estamos tratando con ancianos, nos planteamos el problema, ¿a quién llama un anciano sano? Si tiene un poco de reumatismo, si ya no ve bien, si está perdiendo la audición, ¿es sano o no? Y la conclusión a la que hemos llegado es que hemos adoptado no una definición, sino una manera más laxa de ver la salud. Es decir, lo que buscamos es que la persona tenga autonomía y que pueda llevar a cabo su vida de manera normal y que si tiene alguna enfermedad, esta enfermedad esté compensada o tratada. Voy a poner el ejemplo más frecuente que vivimos en este grupo, la diabetes. Bueno, una cosa es tener diabetes, tomar sus medicamentos, mantener su hemoglobina glucosilada dentro de límites normales, sentirse bien, poder realizar sus actividades, y otra es que le tenga que cortar a uno una pierna. Entonces, a las personas que están controladas, que están en equilibrio, que son capaces de tener una vida autónoma y una vida productiva, las consideramos sanas, tengan lo que tengan. Muy bien, doctor, muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta en Facebook Live, Dulce, Jessie, si me pueden apoyar. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta de Sara Rangel. Ella nos pregunta qué pasa cuando una persona ha perdido algunas capitales o en este caso nació sin ellos. Nos pone como ejemplo un discapacitado pobre y ella lo dirige a que la persona no los percibe, pero sí el mundo exterior. Claro, ahí viene toda esta situación de la subjetividad. Ahorita en antropología estamos manejando mucho un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es el concepto de nicho. Es decir, el espacio personal de nosotros. Y me recordó mucho una visita a una fábrica de vidrio soplado, donde yo decía, bueno, las condiciones aquí son terribles, son insalubres, hay mucho humo, hay mucho calor. Y de momento vi a uno que estaba trabajando, sentado en el suelo, pero que había puesto imágenes, carteles, fotos, etcétera, alrededor de él. Se había acomodado un colchón para sentarse y lo vi tan contento trabajando que dije yo, bueno, no cabe duda que este hombre ha creado un nicho favorable para él. Con los discapacitados ocurre lo mismo. Es decir, hay personas que llevan su discapacidad muy bien, muy sanamente, y otros que es una verdadera tragedia. Entonces, aquí es donde justamente yo quiero volver a mi concepto principal de la personalidad. Es decir, y tengo amigos que han nacido con discapacidades importantes, pero que sin embargo las han superado y las llevan muy bien. La pobreza es algo más difícil de superar. La pobreza tiene muchas limitantes sociales, personales, y eso es mucho más complicado. Pero también hay notables excepciones de personas que lo logran. Les voy a dar un ejemplo del trabajo con la FES Zaragoza que hemos estado manejando mucho últimamente. El trabajo se hace en Los Reyes, aquí cerca de la FES Zaragoza. Hay una persona
que es anciana, que está en no muy buenas condiciones físicas, pero que sin embargo su interés en apoyar a los demás ha hecho que usando su bicicleta se ha vuelto un promotor de la salud envidiable. No le pagan. A veces le dan algún regalo, lo invitan a comer, etcétera, pero el hombre vive muy feliz en su pobreza porque está ayudando a los demás. Entonces, es muy difícil, sin personalizar, dar una respuesta general. Muchas gracias, doctor. Estamos sobre el tiempo ya. Les agradecemos a todos por sus comentarios, sus preguntas son demasiadas. Y bueno, pues en lo posible le haremos llegar las felicitaciones también al doctor y algunas preguntas. No quisiéramos pasarnos aún más de tiempo. Y bueno, vamos a terminar con la ronda de preguntas. Sin duda es un tema para dialogar, para poder reflexionar en demasía. Hay un gran número de preguntas, doctor, pero vamos a dar cierre también sobre este pequeño espacio de preguntas y respuestas y comentarios en general. Y bueno, pues vamos a ir finalizando la sesión del día de hoy, sin duda agradeciendo al doctor por podernos acompañar y brindarnos estos conocimientos y ampliarnos el horizonte también, sobre todo cuando indagamos el padecer que para trabajo social y para cualquier otra disciplina que esté ejerciendo o teniendo funciones y actividades en el sector salud, no debe ser solamente una cuestión de decisión, sino obligatorio poder indagarlo para dar una mejor atención, abordaje institucional, ¿no? Que normalmente a veces en las instituciones esto es un poco complicado. Esto nos ayudará a que generemos realmente estrategias de intervención que puedan atender o en su caso solucionar estos problemas estructurales, no solamente coyunturales, desde la propia narrativa de las personas que están padeciendo. Ya sea el padecer personal o el padecer familiar, es una dimensión subjetiva de indagación, de atención y de intervención importante para, sí, el trabajo social, pero para cualquier otra disciplina en el ámbito de la salud. Pues muchas gracias, les agradezco a todos y a todas estar presentes. Tuvimos algunas pequeñas fallas técnicas, pero la próxima sesión estaremos también transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por supuesto aquí por Zoom. Sin duda vamos a tener un tema también importante, que es la interculturalidad en el ámbito de la salud, experiencias en América Latina. Y esto, bueno, vamos a tener la fortuna también de poder contar con la participación del doctor Roberto Campos Navarro, que también es un investigador y docente de la universidad con amplia experiencia en el ámbito de la salud, en donde también tengo la fortuna de que sea mi maestro y me haya acompañado en mis procesos también de posgrado. Pues bueno, no quiero despedirme sin comentarles también, por favor, a todos los asistentes que están ya publicando un link para que puedan llenar un formulario de la sesión del día de hoy. Esto va a registrar su asistencia, pero también va a recuperar comentarios sobre este tema que abordamos en esta sesión. Y bueno, para nosotros es muy importante poder conocer qué opinan al respecto. Por favor, no dejen de contestarlo. Tenemos, una vez finalizada la sesión, tienen 1 hora para contestarlo. Y bueno, si exceden de este tiempo, pues ya no va a haber posibilidad de registrar sus respuestas. Ale, quiero agregar una cosita. Adelante. La próxima vez que escuchen ustedes al doctor Campos, espero que reaccione ante algo que acaba de aparecer en la pantalla, que es que nos están viendo desde Bolivia, Roberto. Entonces, si tú comentas nuestras aventuras bolivianas, creo que esto será muy grato para todos. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos Colombia también. Desde Colombia, desde Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile. Espero que no se me olvide alguien más, si no, bueno, ahí pónganme en los comentarios, por favor. De toda la República Mexicana, Yucatán, Baja California, Puebla, Veracruz, Nuevo León y, bueno, me faltan muchos más estados, pero nos están siguiendo, y por supuesto, Ciudad de México, de los Institutos Nacionales de Salud, hospitales de alta especialidad también. Muchas gracias a todos y, bueno, estudiantes, egresados también nos están siguiendo. Bueno, Guanajuato, por aquí me están también recordando, así es que tenemos pues de toda la República Mexicana y otras partes del mundo. El doctor Roberto Campos pues está aquí también presente con nosotros, ya lo están ustedes conociendo, pero tendrán la fortuna de escucharlo la próxima sesión, que es el miércoles 19,
igual empezaremos a las 5 de la tarde y pues haremos llegar oportunamente por correo electrónico también las claves para que puedan acceder y bueno, tengamos menos problemas para poderlo hacer y que en este día. Pero bueno, como todo, pues vamos comenzando y siempre hay pequeñas dificultades técnicas. Pues les agradezco a todos, un gusto también compartir por estas redes virtuales. Doctor Vargas, muchísimas gracias. Doctor Campos, también por estar aquí presente en la sesión. Todavía nos acompaña la maestra Carmen Casas, también el doctor Pedro Isnardo y bueno, varios de los ponentes también que van a ir apareciendo y conociéndolos a lo largo de estas 12 sesiones y por supuesto a todo el público que está conectado por este medio y también por Facebook Live. Pues muchísimas gracias, excelente tarde para todos y todas, un gusto y pues a cuidarnos todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.